Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo que se me haya invitado a estar esta tarde aquí para tocar un tema sobre el cual entre la práctica y en la teoría pues he dedicado bastante tiempo. Sí quiero recordar que los 9 años que fui presidente del hipotecario, 6 fue bajo la fórmula de control del ICO y 3 fueron bajo la fórmula de Argentaria. Son mundos completamente distintos los que conocí. Y que dejé de ser presidente de Caja Granada en el verano de 2001. Esto lo saco a colación, puesto que en muchas ocasiones pues, me han hecho preguntas como si hubiera participado en la etapa final esta de las cajas en torno al periodo 2007-2010, cuando en el mismo año 2001 escribí un artículo en El País que por ahí debe andar subrayando el riesgo de burbuja hipotecaria e inmobiliaria. En mi exposición voy primero a hablar sobre el sistema hipotecario español ante las consecuencias de la crisis. Después comentaré brevemente la responsabilidad patrimonial y el procedimiento de ejecución ineficiente e injusto, como son los ejes del sistema español. Desde 2011 y 2012 resumiré las reformas que ha habido, porque ha habido 3 reales decretos leyes importantes. Y luego, después de hacer una crítica a esta normativa de este bienio, haré también unas propuestas que están comprendidas en las diapositivas entre la página 22 y 25. Después de haber remitido hoy este texto, he añadido algunas más, puesto que he accedido al conocimiento del caso irlandés, que tiene bastante paralelismo con nosotros, y he añadido algo en la página 25, que después entregaré para que pueda ser distribuido entre todos ustedes. Bien. Bueno, el aspecto más visible de la burbuja inmobiliaria fue el aumento de precios del 200% en la década que terminó en el año 2007, que el precio medio de la vivienda pasó de 4,3 salarios anuales a 9 en el año 2007. Lo importante efecto de esta tarde es que se formalizaron más de 8,5 millones de nuevas hipotecas y que las condiciones de financiación fueron excepcionales. Normalmente las condiciones de financiación suelen ser 3: tipo de interés, plazo de los préstamos y relación préstamo-valor. A la vista de lo que está pasando en España ahora, habría que añadir una cuarta condición, que es disponibilidad efectiva de financiación, puesto que en este momento tenemos unas condiciones pues, bastante razonables, pero no hay créditos. Las expectativas de precios al alza reforzaron la demanda. Sobre todo, la comparación más fácil es que se iniciaron 6 millones de viviendas, mientras que solo se crearon menos de 4 millones de hogares y que tenemos un stock de viviendas. Tenemos ahora el parque de viviendas relativo más alto del mundo. Tenemos 26 millones de viviendas, pendiente de confirmación por el censo de viviendas que saldrá en abril de este año, y tenemos pues, casi menos de 17 millones de hogares. Es decir, que tenemos en este momento vivienda y media por hogar. ¿Cuánto están en la Unión Europea? 1,2. También la presencia de viviendas secundarias y vacías es significativa. El bajo peso del alquiler, que impulsó a muchos adquirentes a acceder a la vivienda en propiedad, cuando por sus niveles de ingresos y las condiciones de financiación y sobre todo de precios debieron ser más prudentes y pasar por la fórmula del alquiler. Pero al fin y al cabo, los españoles en el ADN no llevamos eso de que seamos forofos de la vivienda en propiedad, pero está claro que el régimen político que tuvimos casi 40 años fue muy importante, y también hay que decir que la democracia, cuando entró en el impuesto sobre la renta, mantuvo una fiscalidad muy favorable a la vivienda en propiedad. No le echemos todas las culpas al régimen autoritario precedente, que tuvo mucho que ver, pero con la democracia la fiscalidad muy favorable a la propiedad pues fue también clave. A partir de ahora verán prácticamente lo que he dicho. Ahí tienen ustedes 2 series. He utilizado la serie larga del Ministerio de Fomento de precios de vivienda. La serie más breve es TINSA. Hay una serie mejor que no está aquí representada, pero es muy breve, que es el índice de precios de vivienda del INE. La línea azul, pues tenemos entre 1997 y 2007 un crecimiento de precios medio, crecimiento acumulado del 200%, casi un 12% de media anual, y una caída del 31%. Esta caída del 31% en 5 años es inferior a la que han registrado países con un shock inmobiliario fuerte, como es el caso de Irlanda y Estados Unidos, donde el descenso ha sido del 50%.
Aquí tenemos, en España es escasa las estadísticas que disponemos en materia de número de préstamos. Curiosamente, hoy viéndome un artículo sobre Irlanda, casi todo el debate estaba allí centrado en términos de número de préstamos. Aquí tenemos bastante información estadística en millones de euros, pero en número de préstamos es escasa la información. Curiosamente, he accedido a esta serie donde tienen ustedes el número de hipotecas no para sobrevivienda, porque una cosa es la hipoteca sobre vivienda que emplea la vivienda como garantía y que puede ser, como se decía en el hipotecario, sin exigencia de inversión, y otra cosa es la hipoteca para compra de vivienda, y aquí tenemos la línea roja, son las cajas de ahorros, y la línea azul son los bancos. O sea, como pueden ustedes ver, del año 2004 al año 2006 los bancos se salían del negocio, las cajas continuaron todavía 2 años prestando a buen ritmo, mientras que incluso era evidente que en aquellos 2 años algunos bancos importantes ya anunciaban que estaban vendiendo incluso sus propias sedes, aunque fuera para sacar liquidez, pero vendían. Es decir, que esto, posiblemente esto es uno de los factores que revelan que la política de las cajas en este momento estaba ya un poco fuera de sitio. Pero en todo caso, lo que sí revela esto es que entre la década peligrosa, pues bueno, del 2007 hasta ahora, pues tenemos una cifra muy alta de préstamos hipotecarios. No tenemos una estadística de stock de número de hipotecas, pero podemos andar por los 40 millones de préstamos hipotecarios y la media anual ahora estamos en torno a unos 300.000. Curiosamente está sucediendo un hecho ahora diferente al de años anteriores. Hay menos hipotecas que préstamos. Lo tradicional es que hubiera más hipotecas que préstamos y ahora hay menos hipotecas que préstamos. Esto puede ser por cuando un banco ejecuta una hipoteca, se queda con ella, la adquiere y no tiene financiación, y también puede ser porque hay gente que tiene ahorros y entra ahora comprando barato. Es decir, que es una circunstancia excepcional. Ahora, por debajo, las transmisiones inmobiliarias son más altas que el número de hipotecas, cuando siempre ha sido absolutamente al revés. Bueno, este gráfico ilustra cómo los bajísimos tipos de interés que tuvimos y cómo me ha faltado escala para poder representar las viviendas iniciadas en el año 2012, donde casi no es que fueran negativas, es que no cabe en una escala donde estamos pasando de 1 millón casi iniciadas en el año 2007 a menos de 50.000 cuando salgan las cifras definitivas de 2012. Es decir, que con todo esto se llegó a constituir pues, un parque de vivienda de 26 millones. A título de anécdota, la provincia de Málaga les informo que tiene más de 1 millón de viviendas. Posiblemente sea, y donde se concentra bastante más los excesos es en el arco mediterráneo constituido por las provincias de Alicante, de Murcia y de Almería. Posiblemente ahí tenemos la concentración mayor, junto a la periferia de Madrid se señala y que hay también bastante especulación. Bien, entonces la crisis financiera empezó en Estados Unidos, pero aquí ha sido más virulenta por esta concentración de recursos de todo tipo en el inmobiliario. Quizá el punto segundo es lo que se revela que se entiende menos, pero está siendo muy importante para lo que está pasando. Los bancos españoles apelaron a los mercados mayoristas de dinero. Tradicionalmente es del libro de texto de economía que se le enseña a los alumnos que con 100 de depósitos se presta 80 o 85 y el resto es caja o liquidez o deuda pública. Y, sin embargo, yo era presidente de Caja Granada al comienzo de la década anterior y observábamos que con los depósitos no dábamos abasto. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, pues se salió a los mercados extranjeros, mercados mayoristas, se emitieron cédulas, todo tipo de títulos hipotecarios, que en última instancia resultaba que los compraban sobre todo bancos alemanes y bancos franceses, y al final fue China también quien contribuyó a la burbuja inmobiliaria. Es decir, que este dato es importante, porque los libros de texto de préstamos hipotecarios decían machee usted, traducción del inglés, los préstamos, coja dinero a un plazo parecido al del préstamo. Si presta usted a 10 años, coja dinero a 10 años, pero no que se cogía dinero a 5 años y los plazos de los préstamos se extendieron hasta llegar a los 30 y 35 años, incluso en algunos casos a 50. El racionamiento de crédito fue acusado, ahora se utiliza, yo como ya soy veterano, en los años 70, cuando hacía mi tesis sobre el tema de la vivienda, utilizaba la expresión racionamiento de crédito, ahora se utiliza mucho más el credit crunch, restricción crediticia, que es lo mismo. Los precios de la vivienda han bajado más de un 30%, menos que en países con fuerte shock inmobiliario, y el ajuste posterior ha descansado en el descenso de la construcción. La tardanza en reaccionar en los precios de la vivienda ha dado lugar a que el ajuste en la actividad sea mucho mayor. Si el ajuste en los precios hubiera sido más rápido, posiblemente hubiéramos salido de esta un poco más lentos, pero indudablemente la situación esta que los bancos pues no tiraban, pero sin embargo estaban en los balances estas carteras inmensas de préstamos, pues esto ha retrasado posiblemente el ajuste. Bueno, posiblemente al final, digo un dato,
que tiene bastante que ver con la coyuntura general económica. He comparado en la EPA, desde el tercer trimestre de 2007 hasta el último de 2012, hemos perdido 3,6 millones de empleos, dato que a mí me afecta mucho más que el paro. Pero el paro, al fin y al cabo, depende de que la gente busque o no busque empleo. Pero lo importante de todo esto es que la mitad ha sido la construcción. Esto, sin lanzar ningún mensaje de ningún tipo, este es un desempleo keynesiano, es un desempleo de falta de demanda. Y el desempleo de falta de demanda no se le combate solamente con medidas neoclásicas de flexibilización del mercado de trabajo, se le combate también con medidas keynesianas. Es decir, en toda la investigación sobre el mercado de trabajo siempre hay esos dos componentes del paro. Paro neoclásico, rigidez del mercado de trabajo, y paro keynesiano, falta de demanda. Si han caído la mitad de esos empleos en la construcción, esto es un desempleo básicamente de origen de caída de demanda. Bueno, perdón. Bueno, ahora vamos a entrar ya posiblemente en los problemas más del mercado hipotecario. El crédito inmobiliario distingue tres componentes: promotor, comprador y constructor. Pasó del 40% de la cartera de crédito al 60%, y del 27,9% del PIB al 102,9% en el 2009. La tasa de morosidad, estos días nos inflamos de leer en los periódicos que qué bien estamos, que solamente tenemos un 3% de morosidad, mientras que la morosidad en el crédito promotor y constructor es, como ahí les pongo debajo, un 28,9%. Pero claro, es un 3%, que no es el 3, que es el 3,6%, pero es sobre una base de 630.000 millones de euros. Entonces, en este caso, de esos 630.000, ese modesto 3,63% son, en este caso, 23.227 millones de euros a 30 de septiembre. La previsión es que a final de año tendremos 25.000 millones de euros de créditos morosos a comprador de vivienda. Naturalmente, en este caso, como tenemos un problema de cifras, aquí hay que decir que esto puede ser para primera o segunda vivienda. O sea, que en este caso no podemos atribuirlo todo a vivienda habitual, pero por otra parte, también los datos de ejecuciones revelan mucha concentración en el arco mediterráneo que les he dicho antes. Luego, la morosidad de hogares, hay primera y segunda vivienda. La alta relación préstamo-valor, prestar por encima del 80%, hay morosidad segura. El sobreendeudamiento de los hogares y la pérdida de empleos explican sobre todo la alta morosidad. Entonces, se puede decir que las consecuencias son todas bastante claras. Yo le doy bastante importancia al crédito promotor, que es un crédito muy arriesgado, y siempre subrayo que el viejo banco hipotecario, que a pesar de ser público funcionaba muy bien y teníamos una cuenta de resultados muy saneada, pues siempre había unas prácticas que si se hubieran llevado a cabo no hubiera pasado lo que ha pasado. Nunca prestábamos a nadie para comprar suelo. El promotor tenía que tener el suelo comprado. Lo segundo es que se le prestaba de lo que iba a construir un 60 o un 70%. Lo tercero es que tuviera licencia de obras. Y lo cuarto era, además de que tuviera licencia de obras, era que no se le daba todo el dinero hasta que vendiera. O sea, para animarla a que vendiera, se le retenía un 25%. Estas eran prácticas que daban lugar a que el hipotecario nunca le cogiera estas crisis. Las cajas ya han desaparecido como entidades de crédito y vamos a tener una fuerte concentración bancaria que puede dejar en menos de 10 el número de grupos bancarios. Bueno, la cuestión es que en el futuro no haya que evocar las cajas de ahorro. En el año 2012 han caído más. De nuevo, precios y ventas. Hay un stock no vendido. Hay un dato muy curioso que esperemos que es lo que sale. El censo de vivienda nos dirá cuántas viviendas vacías hay. Había 3 millones en el año 2001. Aquí la previsión es que esta cifra ha podido aumentar significativamente. Bueno, en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, aquí los datos son, ya entramos en estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Y estas estadísticas hay que tomarlas con cuidado, como después veremos. En el año 2006 hubo 17.600 ejecuciones hipotecarias. Se ha pasado a 93.600 en 2010. Se han presentado en este periodo 2006 a 2012 415.500 ejecuciones hipotecarias, una media anual de 83.000. En cuanto a los lanzamientos, hay un total acumulado de 234.000. Por supuesto, si solo el 10% fuera vivienda habitual, tendríamos 41.600 ejecuciones y 23.400 lanzamientos. Pero en lanzamientos hay una restricción adicional. Pueden ser lanzamientos derivados a impago de alquileres, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí esta tarde. Pero, sin embargo, las ejecuciones hipotecarias planteadas tienen que tener a primera vista bastante que ver con la segunda vivienda, que también afecta a la primera a la hora de ejecutar la garantía. Murcia y Valencia presentaron las mayores proporciones de ejecuciones sobre el parque
de viviendas. Siempre aparecen estas cosas del País Vasco como modelo de virtudes, menor número de ejecuciones, con bastantes aspectos. Y luego las zonas de más turismo, como he indicado, también han tenido más aumentos poblacionales. Escasez de datos. No se dispone de desglose de ejecuciones y lanzamientos entre los diferentes activos inmobiliarios. La segunda vivienda puede pesar bastante. El INE ha incluido en el nuevo plan estadístico obtener un indicador del número de viviendas principales afectadas. Como soy vocal del Consejo Superior de Estadística en representación de UGT, pregunté al presidente del INE qué plan tenía y el plan era el siguiente. Una vez las ejecuciones hipotecarias van a pasar del Consejo General del Poder Judicial a los registradores. El INE va a hacer un convenio con los registradores. Y entonces los registradores van a detectar cuántos son viviendas. Entonces, esas viviendas se las devuelven al INE los datos y el INE, a través del padrón municipal, tiene información de si las viviendas son habituales o secundarias. De esta forma, un tanto tortuosa, Consejo General del Poder Judicial, registradores e INE, vamos a poder enterarnos de qué parte de todos estos totales tan altos que les he dicho ahí arriba en esta línea, cuántos pueden ser vivienda habitual, porque el problema social que nos trae aquí ahora es mucho más el de la vivienda habitual que el de la segunda vivienda, aunque tampoco es intrascendente el problema de los locales de negocios, pero se puede decir que la problemática está ahora mucho más centrada en la vivienda habitual. Se puede decir que el mercado hipotecario español, todo el mundo es unánime en subrayar que tenemos un buen registro de la propiedad, que el sistema de tasación de los activos inmobiliarios está bien regulado, pero, sin embargo, las garantías para los préstamos son amplísimas. Es decir, el sistema ha funcionado muy bien en la etapa de alza, en la etapa de baja, como sucede con tanto, el sistema ha funcionado peor. Los mecanismos de refinanciación del mercado hipotecario que se establecieron en la Ley de Mercado Hipotecario del año 81 y 83, pues son las cédulas, los bonos hipotecarios. En la titulización, el banco originador tiene que mantener una proporción del crédito. Cuando se tituliza un crédito se vende un derecho, mientras que cuando se emiten cédulas y bonos lo que se vende es un pasivo. Me explicaba el jefe de la asesoría jurídica del hipotecario. En el año 2012, como consecuencia de este proceso de apelación a los mercados mayoristas, hay todavía muchos más créditos que depósitos. El fin de semana pasado, el viernes, en el Financial Times, decía el profesor Toribio, el Financial Times, puede usted encontrarlo, Financial Times del viernes, que los créditos españoles duplican a los depósitos. Entonces, posiblemente yo he contrastado este dato y le supera en un 30 o un 40%, no le duplica, pero, sin embargo, el caso español está sirviendo de modelo de lo que no se puede hacer. O sea, ahora prácticamente se ha puesto de moda en todo el mundo decir que los créditos tienen que estar por debajo de los depósitos y no los créditos por encima de los depósitos, como nos ha pasado ahora. El saldo vivo de crédito hipotecario es de 905.000 millones de euros. Estos gráficos que vienen a continuación ilustran lo que he dicho. La línea azul es la proporción del PIB que suponían los crédito inmobiliario. La línea verde era el crédito a comprador y la línea roja era el crédito a promotor constructor, que es posiblemente donde tenemos en este momento concentrado bastante de los problemas. Esta serie llegó a superar el 100% del PIB en los años 97 y 98 y va bajando lentamente, pero hay evidencia de que esta línea roja, que son los créditos a promotor, posiblemente ha tardado mucho en bajar porque gran parte de estos préstamos, que ahora, si no van a terminar en Sareb, muchos de ellos, pues son créditos que han aguantado demasiado tiempo en el balance de los bancos. En cambio, es lento el descenso del crédito a los hogares, lo cual es positivo, pero, sin embargo, a pesar de eso, no es cuestión tampoco de echar las campanas al vuelo. Bueno, aquí tienen ustedes las tasas de morosidades de los tres tipos de préstamos que integran el préstamo inmobiliario. La morosidad más alta es en el crédito promotor y, sin embargo, se queda corta la serie porque gran parte de esos créditos ya se han entregado como dación en pago. Es decir, lo que queda como moroso es mucho menos. Es mucho más importante lo que se ha dado como dación en pago en los créditos a promotor que lo que aparece todavía como crédito moroso. Pero, a pesar de todo, es espectacular este contraste entre el 3,63 de tasa de morosidad de los créditos a comprador, el 30% de los créditos a promotor y el 29% de los créditos a constructor, todo después del año 2007. Bueno, posiblemente este gráfico simboliza bastante lo que nos trae aquí hoy. O sea, con una baja tasa de morosidad,
que es el 3,63%, no el 3%, que insisto que hay demasiado personas que hablan sobre este tema y siempre dicen el 3%. No, es que cuando el denominador son 630.000 millones de euros, hasta las centésimas tienen importancia. Estamos ahora mismo en 23.500 millones de euros de créditos morosos. Esta serie, sin duda alguna, creciendo como está, a un ritmo anual del 30%, serán 25.000 millones de créditos morosos a final de año. 25.000 millones de créditos morosos a una media de 150.000 euros por préstamo, podemos tener pues, una cifra próxima a 200.000 préstamos morosos, que es un riesgo de potencialidad de aumento de las ejecuciones hipotecarias. Posiblemente sea de todos los gráficos el que aparentemente el que tiene más trascendencia. Bueno, y aquí tenemos las estadísticas estas que tanta relevancia han tomado, que la hizo el estadístico del INE, que estaba allí destinado al Consejo General del Poder Judicial, puso una hoja de Excel y con esa hoja de Excel pues nos estamos alimentando todos. La línea roja son las ejecuciones hipotecarias, que estamos ahora en torno a los 90.000 por año. Se dice incluso que este bajón del año 2011 no se debió a que bajaran las ejecuciones, sino que los juzgados dijeron no manden más, que ya no damos abasto. Y la línea azul son los lanzamientos. Los lanzamientos, insisto, pueden estar afectados también por la cuestión de los alquileres. Pero las ejecuciones hipotecarias son procedimientos de ejecución presentados ante los juzgados. Y esta serie pues, es una serie peliaguda que en poco tiempo se va a aproximar a los 500.000 y no sabemos en este caso quién es quién hay detrás de eso, qué son viviendas principales, qué son viviendas secundarias, qué son locales de negocio, qué son plazas de garaje, qué son locales de oficinas. Bueno, dividiendo las ejecuciones producidas por el parque de vivienda, resulta que donde más está afectando en términos relativos la morosidad, nos encontramos Murcia, Valencia, Canarias, y si vamos por provincia nos encontramos el triángulo de Murcia, Alicante y Almería, porque dentro de Andalucía Almería tiene un comportamiento muy distinto al del resto. Y aparece el País Vasco con una tasa de un volumen de ejecuciones mucho más reducido. El caso del País Vasco está claro, como tiene menos peso la actividad constructora en su actividad productiva, tienen más industria, pues aunque eso no quiere decir que no haya capitales vascos metidos en otras comunidades autónomas españolas. Bueno, la cifra de crédito hipotecario, aquí está toda la cifra de crédito hipotecario, sus tasas anuales, dije antes que eran 900.000 millones de euros y como se observa, pues son unas tasas ahora estamos en una tasa casi del menos 10% después de haber estado creciendo entre el 30 y el 35. Dicen los agricultores que cuando una planta es muy alta es que tiene unas raíces muy largas. Entonces, está claro que si extrapolamos la duración del auge a lo que puede ser la duración de la recesión, todavía nos queda un largo periodo de recesión. Es decir, si tan larga, profunda y alta fue la expansión, pues nos queda una fase de recesión que, desde luego, está siendo bastante peligrosa de todos los puntos de vista. Bien. Responsabilidad patrimonial, pues tenemos los ejes siguientes. Son la responsabilidad patrimonial universal, que establece la garantía personal e hipotecaria y el procedimiento de ejecución. La ley de enjuiciamiento civil es muy importante a efectos de saber lo que está pasando. Producido el impago, el bien sale a subasta. Si la subasta queda desierta, el banco se puede quedar con la vivienda abonando solo el 60% del valor de tasación. El crédito residual es la pesadilla de muchos compradores de vivienda endeudados. Este gráfico, se ven ustedes la tijera siniestra que se forma. O sea, en el año T, una vivienda vale 100 y se le da un préstamo de 80. Ese mismo año el comprador dice que no puede pagar. Entonces, solamente en 2 o 3 años, sumando intereses de demora y sumando las costas hipotecarias, se convierte en 120 o 130. Y sin embargo, en este momento el valor se queda en un 60% y eso que pues, sí, hay un Real Decreto Ley del año 2011 que estableció ese suelo del 60% que, por lo visto, está siendo también muchas veces desbordado porque aparece una empresa satélite que lo compra por nada y puede ser hasta inferior a este 60%. Entonces, entre 130 y 60 queda un crédito residual que es peligrosísimo, que es las personas han perdido la vivienda y encima se les hipoteca también el salario, aunque esto se ha suavizado algo con el salario mínimo interprofesional, 150%, pero se puede decir que esto es probablemente lo que revele más el dramatismo de la situación. En la recuperación de la deuda, la entidad de crédito, cuando pongo EC, entidades de crédito, ya prácticamente bancos y cajas rurales, les puede embargar el salario, el que el valor de la vivienda no supera el 60%, los pesados intereses de demora
junto al embargo del salario, configuran un sistema hasta ahora favorable para los bancos. La reforma del procedimiento, el precio que obtenga el deudor debe ser el de mercado, mayor publicidad en la subasta, reducir intereses de demora. Esto parece, se puede decir, por tanto, que la problemática descansa no solamente en la reforma de la ley hipotecaria. La ley de enjuiciamiento civil ya ha sido objeto de toques, pero hacen falta toques más significativos porque el sistema es injusto y además es ineficiente, porque los mismos empresarios dicen que se tarda demasiado tiempo y, desde el punto de vista del deudor, la deuda puede crecer de forma exponencial, como ven ustedes, simplemente con el paso del tiempo. Las reformas, no me voy a entretener prácticamente en ellas, puesto que ya las conocemos. El Real Decreto Ley, en tiempos del Gobierno socialista, pues este Decreto Ley elevó los ingresos inembargables. Después ha venido el Código de Buenas Prácticas, que he visto que en Irlanda han tenido también otro código equivalente, y en Irlanda tiene un sistema de tanteo que se parece un poco a nuestra situación. El ámbito son los préstamos o créditos de personas físicas, está el umbral de exclusión. Se puede decir que la parte central, concreto, el problema es la exigencia de que todos los miembros carezcan de rentas del trabajo, de actividades económicas. O sea, si trabaja un miembro, aunque no tenga apenas ingresos, no se les puede aplicar el Código de Buenas Prácticas. Una aproximación estimada es que, según la encuesta de población activa del INE, la última, teníamos 1.833.000 hogares en los que todos estaban parados. Un 4,5% de ese total, según la encuesta financiera de las familias del Banco de España, nos sale 82.500 hogares a los que pueden tener un préstamo hipotecario, que podían entrar en ese umbral que establece el Código de Buenas Prácticas. Sin embargo, este estableció unos precios máximos que quedan relativamente bajos. No voy a comentarles el siguiente. Después está el más reciente, el de la moratoria en los lanzamientos, que está la cuestión de los 2 años. Ha subido de forma significativa la renta en los 3 IPRENES, pero, sin embargo, ha puesto unas condiciones adicionales, familias numerosas, que han hecho que quede como un intervalo bastante restrictivo. Por supuesto, es importante que en los 4 años previos el hogar sufra una alteración significativa. Por tanto, quizá hay que decir que esta palabra Fondo Social de Vivienda, este Real Decreto, aunque sea una fórmula absolutamente insatisfactoria, aunque descanse en la piedad y en el buen comportamiento de los bancos, hay que decir también que llevamos mucho tiempo en España hablando de un fondo social de vivienda de alquiler y cómo han cambiado las cosas, que ahora lo vemos todos como normal, y hasta hace muy poco tiempo solamente un trabajo de Carme Trilla, editado por Caixa, sacó que este país tenía un 2% solo de viviendas de alquiler, y esa cifra nos hemos agarrado todos al 2% que estimó Carme Trilla. Ahora se habla de un fondo social de vivienda. La verdad es que hace falta algo mucho más potente que este fondo social de vivienda, pero hay que también decir que es una novedad. Por tanto, críticas a la normativa y propuestas. Crítica. Real Decreto Ley 27/2012. Los límites de ingresos pueden provocar injusticia. La protección solo se aplica si el adquirente tras la ejecución es el acreedor, porque si hay subasta y postor, pues no hay los 2 años. No incluye la suspensión de los intereses de demora. La deuda puede crecer en los 2 años de suspensión del lanzamiento. Tras los 2 años la familia será desahuciada y deberá una cantidad que no podrá pagar. El Real Decreto Ley no vale para reformar leyes estructurales como la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil y la ley concursal. El Real Decreto Ley del año 2011, tiempos de gobierno socialista, es que el prestatario permanece desprotegido en el periodo que va entre impago y ejecución hipotecaria. Otros puntos sensibles son la fijación de tipo de interés máximo de demora, que probablemente el 3 veces, como se está pensando ahora, todavía resulta excesivo. Es preciso limitar la discrecionalidad en materia de costas y gastos por la entidad prestamista. Hay que establecer un plazo máximo de impago para iniciar la ejecución. El Código de Buenas Prácticas, que es una idea técnica interesante y atractiva, pero todo indicaba que el número de hogares afectados favorablemente era reducido, puesto que son pocos los que entran en el umbral, los precios de compra son bajos y, sobre todo, se desconoce la existencia del Código de Buenas Prácticas. El primer trimestre ha dado un número muy reducido, 8 casos solo de dación en pago y 44 casos de reestructuración. Y ahora me mojo un poco y vamos a las propuestas, puesto que es evidente que en estos 2 años se han hecho cosas. Los gobiernos socialistas y el gobierno del Partido Popular han adoptado medidas para hacer frente a esta situación. Pero, sin embargo, esta cifra que vimos antes, esos 200 y pico mil
morosos potenciales que pueden entrar en cualquier momento nos hacen ver que este problema es muy serio y que requiere tratarlo con rigor. Primera propuesta, y hago bastante hincapié, mejorar la información estadística. Esta estadística del Consejo General del Poder Judicial es una estadística pobre de la cual no sabemos cuánto es vivienda habitual. Y este dato es importante porque es que no sabemos si el problema se está magnificando o el problema es de alcance reducido. Esto es trascendente conocerlo. O sea, muchas veces, como yo tengo un sesgo estadístico muy fuerte y se me nota, pues siempre me dice, ya estás con la estadística. Es que no, en este caso, si no tenemos una estadística, pues lo que yo diría en este caso del INE debe de este mecanismo tortuoso que he descrito yo antes, debería acortarlo. Después, aportar información regular y de fácil acceso. Yo he podido acceder al dato de aplicación del Código de Buenas Prácticas yéndome a la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, pero después me ha parecido que por aquí pasó el ministro alguien y dijo cuántas personas se habían favorecido, cuántos prestatarios se habían favorecido por la aplicación del Código de Buenas Prácticas hasta noviembre y no lo encontró en ningún sitio. O sea, las estadísticas no deben de ser secretas para disfrute de ningún político. Las estadísticas deben de estar al alcance de todos. Véase el Boletín Estadístico del Banco de España o sea la propia web del Ministerio de Economía, pero no una estadística reservada para sacarla en esta sede. Estas estadísticas debemos tenerlas todos disponibles y debemos saber. Yo puedo informar aquí del primer trimestre, pero no estoy en condiciones de informar qué ha pasado después del primer trimestre de aplicación del Código de Buenas Prácticas. Bueno, la moratoria de este Real Decreto Ley convendría haberla atenuado y dejarla sobre todo limitada a 3 IPRENES, en eso estoy de acuerdo, pero 50% de esfuerzo y una circunstancia excepcional que aumente el esfuerzo de acceso. Este es que la crisis ha influido en la situación, pero las otras condiciones, a mi juicio, son excesivas. Cuestión de la moratoria. O sea, aquí tenemos que esta moratoria veo claro sobre todo que debería extenderse a 3 años. Es decir, que incluso lo mismo que se ha hecho, se ha ampliado la cuestión de los 3 años, también dependería de, porque todos intuimos que en noviembre de 2014 habrán pasado 2 años de que ha salido el Real Decreto Ley 27/2012, pero en estos 2 años las cosas no habrán cambiado sustancialmente. Sería conveniente también paralizar los procedimientos a efecto de suspender que funcionen los intereses de demora, porque es que los intereses de demora son los que dan lugar prácticamente a que esta deuda crea. Yo creo que este es un tema importante. Garantizar la difusión de los criterios de valoración. Hay un convenio el cual han firmado los bancos, pero los bancos han prometido que el 17 de enero, a partir del 17 de este mes, de febrero, harán su propio fondo social. Entonces, convendría vigilar que los criterios que van a aplicar cada banco sean coherentes con este criterio. Procedimientos. Las cláusulas abusivas deben de ser causa de oposición al procedimiento ejecutivo. No he puesto aquí cuáles son cláusulas abusivas, pero entiendo que sería la cláusula suelo, un crédito en multidivisas y swaps de intereses, que esto ha afectado a mucha gente porque los créditos podían subir pero no bajar. El valor de la tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía no podrá ser inferior al valor que sirvió para la concesión del préstamo. Refuerzo de la garantía de la independencia de las tasadoras respecto de las entidades financieras acreedoras. Vamos a ver, en este caso ha sucedido un hecho importante. La primera tasadora española antes era propiedad de las cajas de ahorros. Esa tasadora hoy es propiedad de unos fondos. Y, sin embargo, no ha sido tan trascendente el cambio de comportamiento. Es decir, que lo importante muchas veces no es solamente bajar la cuota, hasta un 10% puede ser razonable de participación, lo importante es la proporción de negocio que una tasadora concentra con un cliente. Si una tasadora concentra con un cliente el 80%, es tan importante esto como quién posea la tasadora. Es decir, que en la cuestión de las tasadoras hay que relativizarlas porque muchas veces fueron las mismas entidades financieras las que presionaron y las tasadoras, al fin y al cabo, son empresas que están en el mercado. Modificación de los procedimientos de subasta. Si hay postores, se eleva el porcentaje del precio de subasta sobre el valor de tasación hasta el 75%, para evitar que resulte en una cantidad irrisoria sea lo que perciba el deudor. Si no hay postores y queda desierta la subasta, se debe elevar la proporción sobre el valor de tasación hasta el 80%, pudiendo llegar en algunos casos a la dación en pago, sobre todo si se trata de vivienda habitual. Límites a los intereses de demora pueden ser el tipo de interés legal más 2 puntos. 4% más 2% está bien, pero 3 por 4 son 12%, como parece que ha venido en la nota del Ministerio, que he visto en la web del Ministerio de Economía, parece un tipo de interés muy alto.
Paralizar el devengo de intereses de demora durante el procedimiento si se trata de vivienda habitual. Un caso que ha sido un tanto dramático por un caso muy conocido, y es que el banco acudió a la garantía de la balista. En este aspecto yo no soy jurista y se me nota, pero creo que en estos casos lo que el banco debe acudir es primero a la garantía del moroso y luego a la balista en segundo lugar. No tener la opción en cuál es más mollar de las dos garantías y coger aquella que me viene mejor. Pues esto está detrás de alguna de las tragedias que hemos conocido ahora. Vaya usted primero a quien es el moroso, pero no vaya primero a la garantía mollar de la balista. Esto es un tema que no lo he visto en la nota del Gobierno y debería tomarse en consideración. Medidas preventivas del sobreendeudamiento. Bueno, esto siempre se dice en muchos tópicos, mejorar la cultura. Yo, como soy ya un poquito mayor, estudié el bachiller antiguo, no hubiera aprobado jamás la reválida de sexto y hubiera pasado bachiller si no hubiera sabido qué era el interés compuesto y qué eran los logaritmos neperianos. Ahora se le pregunta a alguien, incluso de ciencias, ¿qué es eso del interés compuesto? El c sub 0 por 1 más r elevado a t. ¿Y qué es el logaritmo neperiano? Y la verdad es que, mire usted, no sé si es que éramos muy listos en aquella época, pero yo recuerdo que no podía aprobar bachiller y, sin embargo, si esta minimilla cultura la tuviera mucha gente, pues nos evitaríamos muchos problemas. El plazo del préstamo no excederá de 30 años. Me refiero a las nuevas operaciones, porque lo que se trata es que estos préstamos sirvan para emitir cédulas hipotecarias, no para los viejos. Es decir, porque esto lo que se trata es que los préstamos puedan servir para emisiones y me consta que en este momento plazos los créditos antiguos que exceden de los 30 años que no valgan a efectos de emisión de títulos es fuerte. El plazo del préstamo no excederá en los 30 años en las nuevas operaciones y el loan to value, préstamo valor, no pase del 80%. De superarse los topes, el préstamo no se podrá emplear a efectos de emisión de títulos hipotecarios. Insisto, en los nuevos, no en los anteriores. Se topará la variabilidad del tipo de interés de forma simétrica. Se me ha olvidado decir de forma simétrica, al alza y a la baja, no solamente en un sentido. En caso de vivienda habitual. CBP es Código de Buenas Prácticas. Código de Buenas Prácticas. Obligación de suscribirlo por todas las entidades de crédito, con carácter permanente. Es decir, no algo excepcional, no algo durante 2 años, sino que se introduzca en la práctica de nuestras entidades de crédito. Obligación de aviso a los deudores susceptibles de aplicación, porque lo que se ha advertido es que la gente no lo conocía, ni la existencia del Código de Buenas Prácticas. Entonces, la clave es que haya una señal establecida que en cada entidad de crédito, cuando haya un moroso potencial que es susceptible de entrar en el Código de Buenas Prácticas, se le avise y esto sea obligatorio para la propia entidad financiera. Código de Buenas Prácticas. Ampliación del umbral de exclusión. 3 IPRENES, como sucede con el Real Decreto de noviembre. Posibilidad de obtener rentas del trabajo. Elevar los límites de los precios de adquisición, que se pusieron muy bajos. Con todo esto, que entre más gente en el Código de Buenas Prácticas. Rebaja al 50% del peso de la cuota sobre los ingresos familiares y, bueno, también reducir los intereses de demora, tipo de interés del dinero, más 2 puntos. Por último, entregaré después al presidente lo que voy a leerle es un poquito más amplio que esto, porque entre las 1 de la tarde y ahora pues me he leído lo que ha pasado en Irlanda y algún caso más. Entonces, renegociación forzosa, pero acentuando el plan previsto con el Gobierno. El Gobierno ha hecho un plan que yo entiendo que es positivo en este aspecto, de que se negocie con porque la importancia es que el crédito residual no pese mucho sobre la vida de los hogares endeudados. Ya una vez que han perdido la vivienda, prácticamente este crédito residual deben de reforzarse los plazos que ha previsto el Gobierno. Ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad, he cogido el tema francés. Si el deudor sobreendeudado no ha llegado a esa situación por voluntad propia, esto es un prestatario de buena fe, entonces puede acogerse a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento. El sistema francés es bastante tortuoso, es complejo y no es que a la gente se le perdone el préstamo. Interviene primero un papel de mediador que lo hace el Banco de Francia y posteriormente el juez decide si se suspende o no, porque la comisión negociadora no puede suspender. La política de vivienda decidida a favor de la creación de parques de vivienda de alquiler social. Como he escrito muchas notas yo sobre el tema de política de vivienda, esto de defender que exista un parque de vivienda social a mí me da ya hasta cierto pudor hablar de este tema. Pero, sin embargo, tiene que cambiar el sistema de financiación a la vivienda. Tenemos que tener en este país que sea más normal el alquiler. Con esto no defiendo que todo sea alquiler, pero sí que el alquiler
no dé lugar a esa pregunta del ventanillero de un banco que le dice usted es propietario de la vivienda y como le digas que no, te mira con mala cara. Es decir, que estas cosas hay que crear una cultura más favorable al alquiler. Los españoles no llevamos en el ADN la propiedad. En el censo de viviendas del año 50 del siglo pasado, más de la mitad de las viviendas en España eran viviendas de alquiler. Y en las grandes capitales, Madrid, Zaragoza y Barcelona, era el 80 o el 90% de viviendas de alquiler. Termino subrayando unos conceptos que no están reducidos. Reducir la deuda si la entidad de créditos tiene plusvalías a vender bien. Esto lo ha recogido el Gobierno y yo creo que es buena idea. Es decir, la deuda que, si el banco al venderlo tiene plusvalías, pues que quede claro que se reduzca en la misma proporción la deuda del crédito residual. 3 impagos para iniciar el procedimiento, 1 ahora. Los préstamos titulizados. Ahora se amenaza que, como los préstamos están titulizados, no los toquemos. Bueno, pero lo importante no es que sufra el pasado, pero lo importante es que sufra el futuro. La situación de España en este momento es que las entidades financieras están profundamente endeudadas con el Banco Central Europeo. El Banco de España y también la Comisión ha sugerido a los bancos españoles que reduzcan el endeudamiento con el Banco Central Europeo. Entonces, los bancos pues tendrán que ir a los mercados y captar recursos. Entonces, lo que se trata es que el clima que encuentre sea favorable, pero no debe preocuparnos tanto ya el pasado, sino la imagen que tenemos para el propio futuro a efectos de obtención de financiación por parte de los bancos. Bueno, flexibilizar el régimen de pagos para participar en la subasta y reducir el plazo del procedimiento. En conjunto, yo creo que debe cambiar el sistema de financiación a la vivienda, debe resolverse la cuestión del alojamiento, incluso habría que procurar, ahora que se nos anuncia un plan de vivienda, que la vivienda protegida destinada al alquiler no tenga tan poca aceptación. La vivienda protegida destinada a la venta ha tenido siempre muy buena aceptación entre nuestros ayuntamientos y las entidades de crédito. El que ahora se hagan parques de viviendas protegidas de alquiler, que está en el plan del Gobierno, pero está como muy tímido. Yo entiendo que esto hay que darle bastante fuerza, puesto que normalmente las entidades de crédito serán reacias a financiar. En conjunto, señorías, yo creo que el procedimiento que tenemos de ejecución, la ley hipotecaria, todo esto es susceptible de modificación, puesto que el problema social que viene es tremendo, pero tenemos que hacerlo en un sentido que sea compatible con el mantener la solvencia de nuestro sistema financiero y también tener en cuenta que las entidades de crédito deben de apelar a los mercados. Yo diría que lo más trascendente a corto plazo es la reforma del procedimiento y creo que también que la reforma del Código de Buenas Prácticas, introducirlo como un hecho normal en la vida de los bancos, reforzándolo y potenciándolo, yo creo que son pasos trascendentes. Y a partir de ahora estoy a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que consideren oportunas. Nada más. Muchas gracias.